Hola, muy buenas. No sé si se me oye. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Nacho. Buenas, Isma, aunque ya te lo he dicho antes por el chat. Eh, Espero que se me oiga bien. Y bueno, espero que la voz me... Vamos, sí, de momento estoy bien. No me encuentro yo muy mal. Espero que la imagen se vea bien. Que decía, me estaba diciendo Isma antes por el chat que no se veía bien o que se había quedado colgado o algo de eso. Me da ligeras pérdidas, por lo que estoy viendo aquí, pero pocas. No sé si vosotros me veis bien o no. Ahora sí me está diciendo que tengo algún problemilla más. Pero bueno, espero que aguante la transmisión. ¿Vosotros estáis bien entonces, por lo que ves, Leo? ¿O estáis todavía con la adrenalina de la carrera de ayer? Espero que por lo menos lo pasarais bien. Yo en el fondo me divertí, lo único que me sobraron un poco los comentarios de los comentaristas de Dazón. Ya lo dije ayer en Twitter, que a veces hay que ser más frío a la hora de analizar las situaciones y no dejarse llevar por el hooliganismo y ese tipo de cosas. Pero bueno, vale, vale. Bueno, es que eso todavía tengo que solucionarlo de alguna manera. Y es que claro, como no tengo una webcam en condiciones, pues es luego lo que pasa. Pero bueno, iba a esperar un poquito mientras por si va a venir alguien más. No espero a mucha gente, desde luego, porque además la hora que es y el día no creo que vaya a venir mucha gente, pero os agradezco que hayáis venido y también veo que hay nuevos seguidores, bueno, seguidoras. Estamos en Lola Lolae. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirme, Lola Lolae, y a todos los demás también. Luego, como sabéis, el vídeo lo subiré a Twitter y podréis verlo todas las veces que queráis, a Twitter, perdón, a YouTube, y podréis verlo todas las veces que queráis y los 14 días que lo guarda Twitch. Pero en fin, con mientras hago tiempo con respecto a la carrera de ayer, sé que hay muchas cosas que comentar. Hay cosas que comentaré esta noche en GPCast, con mis compañeros de GPCast. Y hay otras que sí puedo decir. Y yo personalmente soy de los que prefiere a un piloto que luche, que pelee, que batalle, que no se dé por perdido en ningún momento. Y ya digo que lo peleé, pero siempre dentro de una, más que legalidad, yo diría limpieza. Y lo que ayer vimos deja un poco que desear en cuanto al comportamiento tanto de uno como de otro. Aparte ya de consideraciones sobre qué parte del reglamento no cumplió uno, qué parte del reglamento no cumple el otro. Y además llevamos ya, creo recordar, ya llevamos muchos años de aguantar ciertos comportamientos de ciertos pilotos y sin embargo a otros pilotos en cuanto cometen el más mínimo error o tal se les mira con una lupa diferente, digamos. Así que en ese sentido siempre, como se dice, siempre hay clases, siempre ha habido clases y en este caso no iba a ser diferente. Pero ya digo, ni Hamilton ni Verstappen son santos de mi devoción en cuanto a comportamiento deportivo. Y es cierto que Verstappen ayer y unas cuantas carreras lleva conduciendo muy muy al límite, obligado también por las circunstancias. Porque aunque el amiguito Lewis Hamilton diga que el coche tal o cual, la verdad es que en este último tramo de temporada Mercedes ha sacado un auténtico avión. Y yo diría que un avión caza. Y Verstappen va en un buen avión, pero no es un caza de combate comparado con el Mercedes de Hamilton. Y ya está. Pero bueno. Buenas, Estefanía.
Bueno, menos mal, Irma, que pensaba... A ver, el supuesto beneficio del alerón trasero de Mercedes se puede juzgar a inquietud con una carga de 30... Eh, no. En realidad las pruebas de la FIA que se hacen en estático, en dinámico no es posible, porque además el intentar hacerlo en dinámico sería problemático por el hecho de que cuando tú interfieres en el flujo de aire de un alerón, el comportamiento del alerón cambia. Entonces realmente las pruebas tienen que ser en estático. En estático un alerón, a fin de cuentas, la prueba de carga en vertical y luego otra prueba de carga que se hace que es tirando del alerón hacia atrás. La FIA exige una serie de flexibilidades y de historias y bueno, en Mercedes las pasa. Luego después parece ser que gracias a la maravillosa aeroelasticidad, que por cierto algún día tendré que hacer un vídeo explicando un poco en qué consiste esta maravillosa disciplina de la aerodinámica. Y creo que va a ser muy instructivo y muy interesante para que veáis realmente cómo se juega con la flexibilidad de los elementos aerodinámicos y aeromóviles para poder generar ciertos beneficios y poder hacer ciertas cosas que no se podrían hacer con elementos totalmente rígidos. El consejo Nelson Piquet. Si Verstappen se acerca menos a su suegro, estará también bien. Y una cosa que quería comentar es también lo del papá de Verstappen. Es algo que me chirría en los padres de las estrellas. Cuanto menos aparezcan, ahí está el ejemplo de Carlos Sainz padre, cuanto menos aparezcan por el paddock, cuanto menos se les vea, yo no, perdón, a lo mejor no es correcto decir cuanto menos aparezca, sino cuanto menos se les vea y cuanto menos influencia o digamos cuota de pantalla tengan, yo creo que es mejor también a la larga, a la hora de que el hijo esté más concentrado y en su sitio. Creo que es un error, pero es mi opinión personal. Así que en ese caso voy a leer un poquito más, a ver lo que estabais diciendo. A la competencia, te leo luego en diferido RFS. Bueno, yo lo entiendo. Lo que sí te diré, RFS Line, este no va a ser el único vídeo, porque Williams tiene una trayectoria muy dilatada en Fórmula 1. Ya al principio dije que iba a hablar solo de los coches ganadores, pero es que sería dejar fuera de la ecuación o de los vídeos a muchos coches que han sido realmente muy buenos en la escudería y me parece injusto dejarlo fuera de esos vídeos. Entonces, por eso digo que seguramente se alargue bastante más esta serie. Vaya a ser una serie de directos que haga sobre William y así ya aprovecho y voy metiendo otras cosas. Y aviso ya para los que se hayan incorporado ahora hace poco o acaben de llegar, etcétera. De 2022 no voy a hablar absolutamente nada, de momento en ningún directo, hasta que no hable en el directo que vamos a hacer Carlos Barazal y yo juntos. A partir de ese momento, todas las puntualizaciones que me queden por hacer y tal, eso ya sí lo iré haciendo yo particularmente. Pero de 2022 no voy a hablar absolutamente nada de momento. Por eso y ahora con desgraciadamente con la muerte de Frank Williams, pues quería aprovechar pues, para hacer mi pequeño homenaje en forma de directos a los, para mí, los coches más icónicos, o los más, como he dicho en el título de la retransmisión, los más importantes de la historia de Williams en Fórmula 1. Voy a seguir leyendo. Tengo nueva evolución con los cascos Isma. Pues sí, es que resulta que tenía estos cascos que no los encontraba, los tenía muy bien guardados y tengo aquí micro, porque como digo, el micro que tengo aquí colocado delante mía funciona, pero digo, ¿y si me quedo algún día sin micro y tal? Bueno, pues tiro de micro y ya está. Que este sé que todavía funciona. Muy buenas, Marianne. Muy buenas, Beatriz. Sí, sigo un poquillo tocado todavía con el resfriado, pero bueno.
Estefanía, concuerdo contigo, lo hablamos con Michael Castañeda, sí, con Micael. Eh, sí, yo es que, es mi opinión personal de siempre, yo creo que llegado a cierto punto, y en la Fórmula 1 ya se está en el nivel más alto del automovilismo en cuanto a circuitos se refiere, yo creo que los padres cuanto menos aparezcan en pantalla siempre es mejor. Yo creo que el hijo estará más tranquilo también. Puede enfocarse más, ¿no? en su trabajo y no tanto estar pendiente de lo que le diga. Yo entiendo que los padres van a estar ahí y van a pulular por el paddock y van a estar de aquí para allá. Y es importante, si yo entiendo que el apoyo psicológico es tan importante casi como el técnico el económico, etcétera, ¿no? Pero sinceramente, en mi opinión, yo creo que incluso en temas de representación y demás, es mejor que lo haga un profesional. Un profesional, y no me refiero a que el padre no sepa lo que está haciendo, sino a que lo haga alguien, una tercera persona que lo ve desde fuera, lo vea algo más frío. Y la actuación a la hora de firmar ciertas cosas, a la hora de hacer otras, etcétera, pues son más, digamos, más mejor pensadas de una manera más fría. Y yo creo que es mejor así. Bueno, veo que ya vais llegando la gente, pues vamos a empezar ya con el tema. Como veis, este señor que veis aquí en imagen, el recientemente fallecido Frank Williams. Os recomiendo en YouTube, lo tiene colgado, Charlie Barzal, en YouTube lo buscáis, hizo creo recordar que fue un directo ya, no era de tardes de verano, era ya después ya a la vuelta de vacaciones. Precisamente sobre la vida de este señor, de Frank Williams, que es súper interesante y os lo recomiendo encarecidamente que vayáis a YouTube y lo busquéis y lo escuchéis y bueno, lo veáis, claro, toda la vida de este hombre porque es realmente interesante y además un ejemplo de superación realmente, o por lo menos así lo veo yo. Muy buenas, Oscar. Bueno, veo que tenéis ahí una conversación en el chat telomarinera. También, Nacho, te recomiendo que escuches Cars a la carta. También los tienes en iVoox. Y si no puedes escucharlo en directo en Radio La Red, porque de verdad que son unos programas también muy, muy interesantes, muy bonitos, de siempre. Conste que no estoy haciendo publicidad así de... Lo voy a hacer así civilino. Bueno, me pongo ya a la tarea que si no nos enrollamos aquí mucho y luego se me hace el vídeo más largo de la cuenta. Empezamos por Williams. Williams estuvo en Fórmula 1, ha tenido varias etapas antes de tener su propio equipo. También fue piloto en otras categorías. Ya no me voy a enrollar aquí mucho porque ya digo que Charlie Barzal en su vídeo lo cuenta mucho mejor de lo que yo lo puedo contar. Lo que sí te puedo decir es que a partir de... Tengo por aquí la chuletilla, aquí. En el año 1977, Frank Williams funda, junto con un señor llamado Patrick Head, voy a poner aquí la foto, aquí. Esto por aquí. Aquí lo tenemos. Patrick Head es el señor de la derecha, un joven ingeniero por aquellos entonces, y fundan la empresa que denominaron Williams Grand Prix Engineering, o Williams Ingeniería de Gran Premio. Se instalaron en Didcot y en un almacén abandonado anteriormente, y fundaron, ya digo, la Williams Grand Prix Engineering. Esto ocurre en el año 1977 porque en el anterior año, en 1976, Frank Williams estaba unido a un empresario canadiense bastante importante
como vemos, los canadienses empresarios importantes les ha gustado arrimarse a la Fórmula 1. En este caso, seguramente habéis oído hablar del nombre, Walter Wolf, que luego el equipo se llamaría el Wolf Racing. Pues bueno, en el año 76 decide Walter Wolf ya quedarse definitivamente con el equipo, Williams abandona el proyecto y ya digo que en el 77 funda Williams Grand Prix Engineering. Solo participan en el 77 en el campeonato de pilotos, empiezan en el Gran Premio de España, es cuando se presenta la Williams Grand Prix Engineering y se presentan con un chasis March 761 modificado ya y preparado por Patrick Head con un motor Cosworth de 3 litros aspirado, como eran todos los motores Cosworth, con una potencia que no llegaba a los 500 caballos. Las prestaciones eran significativamente menores que las de los coches de punta. Pero bueno, fue un año de iniciación, digamos, y en realidad tampoco se esperaban unos resultados extraordinarios, aunque el ascenso del equipo Williams fue bastante rápido en ese sentido. Luego, como constructor, ya debutó en el 1978 en el Gran Premio de Argentina, que fue la prueba inaugural de aquel año. Y podíamos he decidido dividir estos vídeos en varias etapas. La primera etapa serán los años con el motor Cosworth, que van desde el año 1977 hasta el año 1983. Y comenzando ya por el 78, empezamos por el primer diseño de este señor, de Patrick Head, como director técnico ya de Williams Grand Prix Engineering. Y lo vamos a buscar, que no me pase como a Charlie luego, que se pone a buscar y no encontramos. Aunque últimamente me pasa más a mí que a Charlie. Bueno, este no es el diseño que yo buscaba. El primer diseño de Patrick Head, por cierto, que se llama el FW06, y dirás, el FW06, pero entonces que pasaron directamente al 06 y no el 05, 04, 03, todo eso se lo saltaron. No, es que los FW, que eran por Frank Williams, el acrónimo de Frank Williams es FW, el FW01 era un chasis March, creo recordar también, con un equipo que se llamaba Frank Williams directamente. Luego después el FW02, el 03, el 04, así sucesivamente. Para Walter Wolf también corrieron con el FW05. Y el FW06 es el primer chasis realmente construido por la Williams Grand Prix Engineering. Que voy a ver si lo encuentro por aquí. Aquí lo tenemos. Como ves, aquí lo tienes, el coche. El FW06 es un monoplaza pues basado en el anterior diseño del, ya te digo, en el 05. Si ves imágenes del Wolf del año 76 de la escudería y este coche, vas a ver muchísimas similitudes en cuanto a la fisonomía del vehículo. Un vehículo con un chasis más bien corto, una distancia entre ejes bastante corta y aerodinámicamente bastante sencillo. Sobre todo en este aspecto, Patrick Head siempre ha sido un tipo muy pragmático y que ha buscado siempre lo más, digamos, la practicidad más que el arabesco aerodinámico. Aunque ya veremos a continuación y con otros coches que se pusieron a buscar una mayor refinación. Este coche con suspensión pasiva, iba a decir, pero bueno, porque como sabéis, Williams luego ya presentó muchos años más tarde una suspensión súper eficaz, activa, pero eso ya lo iremos contando más adelante. Al final de temporada ficharán a un ingeniero aerodinamicista llamado Frank Derney, que estuvo detrás de varios de los diseños exitosos de Williams. Un tipo además muy bueno en lo suyo. Siempre se habla en aerodinámica de Gordon Murray, de este señor de Adrian Newey ahora, de Colin Chapman, Peter Wright era la mano derecha de Colin Chapman, pero Frank Derney también era muy bueno en lo suyo, y tienes también a Paul Stelwaite y algún ingeniero más de aquella época que eran realmente muy muy buenos, sobre todo buscando las zonas grises del reglamento.
De este diseño poco que te tengo que decir, ya te digo, es el motor Cosworth con un déficit de potencia, pequeño déficit de potencia, no es que estuviera a 100 caballos de distancia de los de adelante, pero sí había una diferencia superior a los 25 caballos, y eso en la Fórmula 1 de aquellos entonces era mucha potencia. El FW06 lo pongo aquí, por eso digo que no son monoplazas que ganarán el mundial ni nada de eso, pero son monoplazas importantes. Primero, como te he dicho, porque es el primer diseño de Patrick Head. Segundo, porque fueron los primeros puntos de Williams Grand Prix Engineering en el Gran Premio de Sudáfrica del año 1978. Y el primer podio lo consiguió en el Gran Premio de Estados Unidos. Por cierto que ya trabajaban con... A Frank Derling lo fichan al final de temporada, pero Patrick Head ya estaba trabajando, después de ver la Lotus, el Lotus 78 y los Lotus 79, ya estaban trabajando en un monoplaza, en un nuevo diseño totalmente diferente a este, con efecto suelo, ¿no? Para usar el efecto suelo. En el 79, Head ya es director técnico en el año 1979, quiero decir, es director técnico de la escudería, y Frank Derling es, digamos, el chief designer, el diseñador jefe. Fichan a varios aerodinamicistas y sacan uno de los coches quizá de los más de los primeros diseños de Williams realmente que empiezan a ser ganadores. Vamos a verlo aquí en el Gran Premio, creo que es en el Gran Premio de Holanda, pero no me hagáis mucho caso la foto. Este es el FW07, que es el primer coche con efecto suelo de la historia de Williams. Como veis en la imagen, veréis las faldillas del coche. Bueno, ya digo, consigue ya por fin la primera victoria para la escudería, que fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, con Regazzoni a los mandos. El coche la verdad es que es bastante bueno, consigue una buena ratio, tiene una buena ratio de lo que se denomina carga aerodinámica frente al drag, pero no es de los mejores todavía. Lo que pasa es que ya digo que la escudería Williams va mejorando bastante en este aspecto y la verdad es que consigue avances bastante significativos en relativamente poco tiempo. Repito que para mí una de las uniones más no solo ya longevas, sino fructíferas de la historia de la Fórmula 1 ha sido precisamente la de Frank Williams con Patrick Head. Y realmente Patrick Head ha sido un ingeniero que se ha destacado por ser más bien de diseño, buscando más la practicidad que otras consideraciones, y sobre todo la sencillez mecánica para conseguir mayor fiabilidad, pero que también ha sido un tipo que ha creado y diseñado avances significativos a lo largo de su historia en la Fórmula 1 y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, repito, siempre tenemos en cuenta a Gordon Murray, tenemos en cuenta a Colin Chapman, a otros señores, y sin embargo de Patrick Head no he escuchado nunca decir eso y no es así. Patrick Head ha sido un ingeniero también muy inteligente en ese aspecto. Bueno, el 79, no sé si tengo otra imagen por aquí, creo recordar que sí, que me descargué otra imagen del FW07. A ver si lo encuentro. Sí, tengo. Esta imagen es bastante más moderna porque es de un FW07 que se enseñó en Barber Show. Como veis, debajo del 27, de Leyland y todo eso, veréis que ahí hay unas faldillas. En aquella época eran faldillas móviles, es decir, eso es la escuela de Lotus. Eso lo creó Lotus. En el 78 las faldillas eran fijas, eran unas piezas de metal con un reborde en la parte inferior. A ver si me lo muestro. Digamos que la faldilla bajaba en vertical y luego hacía un reborde para intentar un poco reforzar esa zona que era la que iba a rozar con el suelo. Lo que pasa es que la faldilla era fija, entonces los circuitos no eran totalmente planos. Entonces había problemas, ¿no? Al final la faldilla iba rozando, se iba dañando, iba abollándose, etc. Cuando llega el Lotus 79, la mejora radical que consigue el Lotus 79 frente al 78, y por lo que fue tan efectivo y por lo que le dio el mundial a Mario Andretti,
Es porque la misma faldilla, el mismo refuerzo, tal, pero ahora la unión de la faldilla arriba ya no es rígida, sino que la faldilla, cuando toca el suelo, si el suelo tiene ondulaciones, la faldilla va copiando esas ondulaciones. Y entonces se consigue una mayor durabilidad de esa faldilla y se sigue manteniendo el efecto suelo tal y como se quiere. Entonces, realmente fue un avance bastante significativo. Y en el caso de Patrick Head no iba a dejar escapar esa oportunidad y en este coche, en el FW07, decidieron colocar esas faldillas móviles. El motor sigue siendo Cosworth, como te he dicho antes, hasta el año 83 estuvieron usando el DFV Cosworth, el V8 de 3 litros y llegaron a desarrollar por encima de los 500 caballos, pero ahora ya te iré explicando más pormenorizadamente, porque ahora llega un coche clave en la historia de Williams. Este coche que te he enseñado antes, el FW07, consiguió, como te he dicho, la primera victoria ya de Williams en un gran premio. Y ahora vamos a buscar el otro coche, que es el... a ver si lo encuentro. Aquí. El FW07B, que fue el monoplaza que participó en la temporada 1980. John Jude, o mejor dicho, la compañía de John Jude, cogen el motor de FV Cosworth, se ponen a investigar, a tratar de mejorar el motor. El motor tenía un régimen máximo de revoluciones de 10.800 revoluciones por minuto, y John Jude consigue subirlo hasta casi las 11.500 revoluciones por minuto. Y eso se transforma en una mejora de potencia por encima de los 500 caballos. Ya se consigue en torno a 510 caballos aproximadamente en las mejores versiones. El Renault V6 Turbo de aquella época erogaba unos 520 caballos, 523 aproximadamente. A bastantes menos revoluciones, pero bueno, era un motor turbo. Lo que pasa es que la entrega de potencia del Renault tenía mucho lag, había muchos problemas. En ese sentido, el Renault era todavía un motor, además de muy poco fiable. Y luego estaba la competencia en motores atmosféricos en el V12 de Alfa Romeo, que daba 525 caballos. Era el motor más potente en ese momento. La ventaja del Cosworth es que el tanque de combustible que necesitaba el Cosworth era un motor muy frugal. Además de esos 510 caballos que daba, no había una diferencia significativa grande en cuanto a potencia. Lo que sí lo había era en par. El Alfa Romeo tenía, aunque tenía un poco más de potencia, pero tenía un par motor significativamente mayor. Era más elástico. Pero el Cosworth, el tanque de combustible que requería era 175 litros, lo que hacía reducir el peso del vehículo también. Frente al motor Renault, que era un motor muy gastón, en torno a los 215 litros, y el Alfa Romeo, que hacía buena la fama de los motores italianos en cuanto a consumo, 205 litros de tanque de combustible. Williams por fin consigue su primera victoria en el campeonato de constructores con 120 puntos, y Alan Jones, el piloto australiano, gana por fin el mundial a lomos de este Williams FW07B, consiguiendo 17 puntos más que el Brabham de Nelson Piquet. El coche era tan sumamente eficaz en cuanto a la generación de succión. Si recordáis, a los que estuvisteis en el directo sobre aerodinámica, os dije que cuando en un ala se genera carga aerodinámica, lo más importante no es la carga en sí que se genera en el perfil aerodinámico, sino la succión que generas en la cara contraria. Si os acordáis bien, no sé si tengo las imágenes por aquí, porque a lo mejor puedo buscarla y poneros la imagen que os puse la otra vez. No lo tenía preparado, pero efecto suelo no lo tengo, pero bueno, os lo explico así un poco por encima, y ya de paso así pues vais al vídeo de YouTube, o incluso creo que en Twitch todavía está disponible el vídeo que hice en directo sobre aerodinámica. En un perfil aerodinámico cualquiera hay dos caras, extra 2 e intra 2. El intra 2 es donde se genera la carga aerodinámica, el extra 2 es donde se genera la succión. O el intra 2 es donde se aumenta la presión, y el extra 2 se disminuye la presión merced a la mayor velocidad de paso del fluido. En el caso de estos coches, concretamente con efecto suelo, llegaron a un punto en el que ya no era necesario el uso del ala delantera en muchos circuitos, porque se generaba muchísima succión en la entrada
laterales de los pontones, que es donde se generaba el Venturi. Bueno, se generaba tanta succión que ya no era necesario usar el ala delantera para equilibrar la carga del ala trasera. Y por eso te digo que en la generación de carga aerodinámica en cualquier monoplaza, y ya en aquellos años se empezaron a dar cuenta los ingenieros aerodinamicistas, es más importante la succión que se genera que la carga en sí. Es decir, la carga bruta es importante, siempre es importante. Cuantos más kilos generes, más fuerza contra el suelo ejerces. Pero es más importante todavía la succión. Si generas más succión, puedes ser más eficiente. Y en este caso, pues estos coches llegaron a un nivel de eficiencia aerodinámica realmente alto. Y en el concreto, bueno, pues este Williams, el FW07B, tiene el honor de ser el primer Williams que gana un mundial de constructores precisamente para el equipo. Voy a hacer aquí un inciso. Voy a ver, porque había escrito un montón de cosas. Bueno, veo que Estefanía ya ha puesto la dirección de iVoox del podcast suyo, de Cars a la Carta. Os lo recomiendo de verdad. Si os gusta la historia del automovilismo, si os gusta escuchar a voces autorizadas, ellos siempre tienen a muy buenos invitados, y excepto cuando llevan a gente como yo, que llevan ahí a gente más normalita, pero normalmente suelen llevar a gente fetén, gente en condiciones. Así que, bueno, veo que es todo ya de esa época a la actual. El número de... Nacho, el número de aerodinamicistas, pues sí, y sobre todo la cantidad de gente que trabaja para un equipo de Fórmula 1. Aunque ahora con la nueva reglamentación, esta del límite presupuestario, realmente se ha reducido otra vez de nuevo ese trabajo. Pero sí, tienes que pensar que en los años 80 un equipo de Fórmula 1 puntero, no lo sé, porque no lo sé la cifra a ciencia exacta, pero no creo que tuviera más de 200 personas en el área técnica trabajando, segurísimo. Actualmente un equipo de Fórmula 1 puntero, hasta ahora las nuevas regulaciones, hay algunos equipos que han llegado a tener a más de 300 y 400 personas solo en áreas técnicas. Y aerodinamicistas de McLaren, te puedo decir concretamente, que más o menos conozco la cifra, están entre los 45, 55 aerodinamicistas trabajando exclusivamente para eso, para el área de aerodinámica del equipo de Fórmula 1. Ya digo que con el recorte presupuestario no sé lo que ocurrirá más tarde, pero es posible que esas cifras se reduzcan. De hecho, piensa que la entrada de Ferrari en el WEC y la entrada de algunas marcas que van a entrar en el WEC y demás, precisamente para no deshacerse, pero sí recolocar ese staff que tenían técnico, que ya no van a poder meterlo en Fórmula 1 y tienes que recolocarlo en otras facetas. Así que al final, pues sí. Pero sí, la diferencia entre estos equipos, ya en los años 80 empezó a sofisticarse mucho la cosa, pero en los años 60 y 70 realmente era muy diferente la forma de trabajar de los equipos comparado a hoy día. Y sobre todo diferencias, los mecánicos que trabajaban alrededor de un coche hoy se han multiplicado una barbaridad. En aquella época no hacía falta tanta gente, pero ya digo. Así que voy a ver si habéis dicho algo más. ¿Cuál es el título del podcast? Sí. Bueno, estáis ya hablando del podcast de Cars a la Carta. Pues vamos a pasar ya al año 1981. Comienza con el mismo, con el FW07, ahora ya en versión C, seguían mejorando el coche, y estrena un novedoso sistema de suspensión hidráulica, en respuesta a una decisión de la FIA, que decidió eliminar el sistema de faldillas móviles. Y la segunda decisión que tomó la FIA fue exigir una altura mínima entre la faldilla y el suelo de 6 centímetros. Esto es muy curioso porque la FIA lo que pretendía era reducir un poco esa succión tan enorme que se generaba en la parte inferior del monoplaza,
Como veis, este por ejemplo de la foto no lleva el ala delantera, como os he dicho antes, porque como generaba tanta succión en los laterales del pontón, no necesitaba realmente el alerón delantero para conseguir ese equilibrio entre la parte trasera y la delantera. Así que en ese sentido la cosa cambió. Entonces, como la FIA he dicho, la FISA, perdón. Como en respuesta a ello, Brabham y Williams deciden introducir un sistema de suspensión hidráulica en el caso de Brabham e hidroneumática en el caso de Williams. Y para eso tengo por aquí unos esquemas. Bueno, esto que os voy a enseñar es un esquema de un amortiguador. Se puede considerar de un amortiguador convencional, aunque ahí el fluido es en base silicona, pero se puede utilizar cualquier tipo de fluido hidráulico. Como veis, hay un émbolo, que es el piston head que pone ahí. El émbolo tiene una serie de orificios por los que puede pasar el aceite. Esto es un amortiguador normal y corriente, como el que puede tener vuestro coche. Tenemos dos cuerpos, tenemos dos cilindros, uno exterior y otro interior, y el interior el que contiene el fluido. Tenemos el vástago donde está el pistón alojado, y tenemos dos cámaras, la cámara 1 y la cámara 2, que contienen ese fluido. ¿Qué es lo que ocurre o cómo funciona el amortiguador? Bueno, cuando la rueda sube, cuando la rueda coge una irregularidad, un bache, un piano, lo que sea, obliga a los brazos de suspensión a moverse. Los brazos de suspensión van conectados a una parte del vástago del amortiguador. Concretamente, el famoso brazo pull rod o push rod, ese famoso brazo de empuje o de tirar, va conectado a la parte del émbolo que veis que pone piston rod. Ahí, a esa parte de ahí arriba, ahí es donde va conectado ese brazo. Y lo que hace es que cuando la rueda se mueve, el brazo mueve ese pistón, trata de mover ese émbolo. Pero claro, ¿qué ocurre? Hay un fluido hidráulico dentro que está ofreciendo una resistencia a ese movimiento. Entonces, como el muelle absorbe la energía, digamos que el muelle lo que hace es absorber, no lo he dicho bien, lo que hace es recoger la energía del movimiento de la rueda y luego devolverla, porque la función del muelle, y sobre todo en Fórmula 1, es más crítica todavía, o era más crítica, los muelles ya no se usan muelles helicoidales en Fórmula 1. La función de los muelles en aquella época era mantener la rueda siempre en contacto con el asfalto. Entonces, cuando esto se mueve hacia arriba y hacia abajo, el amortiguador se opone al movimiento. Cuando el muelle trata de estirarse, el amortiguador frena ese movimiento. Digamos que el rebote no es tan fuerte. Cuanto más denso sea el fluido que contiene el amortiguador, mayor será la dureza de la suspensión. Aquí hay que distinguir entre la dureza del muelle y del amortiguador, pero como para lo que yo quiero explicar, solo quiero que tengáis en cuenta el amortiguador, o sea, cuando el muelle está devolviendo la energía. En este caso concreto, en el sistema convencional o en el sistema pasivo, que es como se llama, realmente cuando el muelle está devolviendo esa energía, el amortiguador, el pistón, no puede moverse a la velocidad a la que el muelle pretende. Entonces absorbe la energía del muelle o parte de esa energía. Y de nuevo lo mismo, os digo, se puede controlar de dos maneras: con la densidad del fluido contenido en el interior del amortiguador. Cuanto más denso sea, cuanto más viscoso sea, más lento se va a mover ese pistón en su movimiento, más dura va a ser la suspensión. O se puede controlar con los orificios que se practican. O hay una tercera forma, que sería hacer en vez de dos cámaras, hacer dos cuerpos diferentes. Es decir, que por fuera del primer cuerpo, del cilindro, que pone ahí cylinder, imaginaos que en vez del segundo fijo que hay, hubiera otro cuerpo móvil. Y entonces el fluido, además de pasar a través del pistón, pasara también a través de una válvula al otro cuerpo. Entonces en ese caso, con una válvula de regulación de paso, simplemente regulando, que son los famosos amortiguadores que llevan esos clics, que habréis visto seguramente en carreras de IndyCar, se ve muy bien eso, que son amortiguadores más grandes, y en Fórmula 1 también se usan, y en rallies. Esas válvulas de paso se regula el paso, se estrecha o se hace más ancho, simplemente se aumenta el diámetro o se disminuye. Entonces el fluido tiene más facilidad o menos facilidad para pasar.
Ya digo, eso es en el funcionamiento de un amortiguador pasivo. Eso es la forma de funcionar en pasivo. Pero claro, si yo lo que quiero es actuar de manera que mi coche tenga un comportamiento reactivo o activo, aquí luego también tendré que explicar por qué se usa la palabra reactivo o activo, pero eso ya es más bien tema legal más que técnico. Aquí tenéis un esquema de una suspensión controlada hidroneumáticamente, que es un esquema parecido al que usaba Williams Grand Prix Engineering en el año 1981 con el FW07C. Como veis, hay dos acumuladores de fluido y de gas. Hay una válvula de control de paso y tenéis un circuito en el que están interconectados el amortiguador de la izquierda y el amortiguador de la derecha. Con esas válvulas de control de paso yo regulo la cantidad de fluido que quiero que pase, ¿no? Como es lógico. Y la interconexión se realiza para mantener lo más estable la altura del vehículo entre ruedas, entre ejes. O de adelante a atrás, ya depende del interés que tú quieras. Entonces, concretamente el sistema de Williams tenía dos acumuladores independientes colocados en el pontón, en el lado, si no recuerdo mal, en el lado derecho del conductor en sentido de la marcha. Había un émbolo había un depósito con gas y otro depósito con fluido hidráulico. Entonces el piloto tenía en el cockpit, había situado a su derecha una válvula de paso que lo que hacía era permitir el paso del gas y el paso de fluido hidráulico se regulaba desde boxes. ¿Qué es lo que se perseguía con ese sistema? Bueno, si el gas presiona, si ese paso de gas presiona al fluido hidráulico, ¿qué es lo que te he dicho antes? Estamos ejerciendo más presión con el fluido, luego por lo tanto la amortiguación se vuelve más dura. Entonces, ¿qué es lo que se consigue? Pues que si no anula el muelle completamente, sí casi que la función del muelle casi se quede anulada. O lo que es lo mismo, convertir el coche en una piedra. ¿Para qué? Pues muy sencillo, porque el coche en parado tenía que dar los 6 centímetros de altura con respecto al suelo en parado. Pero claro, cuando yo salgo a pista a mí no me interesa tener esos 6 centímetros porque estoy perdiendo succión, ya no soy capaz de succionar con la misma fuerza. En un coche de efecto suelo eso es muy importante. ¿Qué es lo que hago? Pues le doy a mi dispositivo, el gas empieza a presionar el fluido hidráulico, el coche se vuelve más duro y lo que ocurre es que como la suspensión que se utilizaba en aquellos años era tipo pull rod, si yo hago que el amortiguador se estire y presione el fluido para que el amortiguador estire, lo que hago es tirar del empujador de la rueda y la rueda lo que hace es subir. O, claro, como la rueda está apoyada en el suelo, en este caso no es que la rueda suba, es que el chasis baja. Y el chasis no es que se vaya a pegar al suelo, pero puedo bajarlo todo lo que yo necesito. Y ya no son 6 centímetros, ya son bastantes menos. ¿Cómo hago para mantener esa altura? Manteniendo la presión de fluido. Desventaja, el coche se vuelve una auténtica piedra. Pero cuando digo una auténtica piedra es que Alan Jones en aquel año dejó de pilotar unas cuantas carreras porque se hizo daño, realmente. Así que ese es el famoso sistema hidroneumático bueno, este es un esquema sencillo, ¿no? Del famoso sistema hidroneumático con el que Williams consiguió conquistar el Mundial del año 1981, el Mundial de Constructores. Repito, en resumen, como la FIA me ha obligado a mantener una distancia mínima de 6 centímetros entre el borde de la faldilla y el suelo, yo lo que hago es que en estático, este sistema, el gas lo recojo. Este gas que ves aquí que está empujando al fluido, ese gas lo recojo en un acumulador aparte. Entonces el fluido regresa a su acumulador, la presión baja y por lo tanto el muelle tiene más fuerza para empujar el vehículo hacia arriba. Es decir, el chasis sube. Sin embargo, cuando ya he pasado las verificaciones, a mí me interesa que el vehículo baje y ¿qué es lo que hago? Abrir la válvula del gas, el gas presiona el fluido y el fluido vuelve a empujar al chasis hacia abajo. Por lo tanto, el pull rod de la suspensión lo que hace es tirar del chasis
hacia abajo, porque el amortiguador está estirándose. Y al final consigo rebajar esa altura pues a 1 centímetro o 2 centímetros, lo que necesitaran en ese momento, para conseguir generar mucha más succión. El sistema de Brabham digo que es diferente porque el sistema de Brabham también actuaba igual, es decir, los pull rods tiraban de la... es decir, los amortiguadores, perdón, tiraban del pull rod y hacían que bajara el chasis, pero el sistema de Brabham era hidráulico totalmente, no era hidroneumático. Entonces era menos efectivo que el de Williams, pero no era tan piedra. El coche era más digamos, menos roca y más predecible. Pero bueno, al final, con todo y eso, Williams gana el mundial y con 95 puntos además. Y bueno, ese año también hay una curiosidad, ya se estaba experimentando con Fórmula 1 de 6 ruedas. Y concretamente el Williams el FW07 se sacó una versión D que nunca llegó a debutar, que llevaba las 2 ruedas de dirección, pero atrás llevaba 6 ruedas. Es decir, 2 y 2, o ruedas gemelas. Se hacía para aumentar la tracción, ya que la FIA decía en su reglamento, no especificaba el número de ruedas que tenías que usar, pero sí especificaba el tamaño de esas ruedas. Entonces, como yo no puedo usar un perfil de neumático mayor de X, lo que la FIA tenía estipulado en aquella época, bueno, pues y si coloco 2 ruedas en vez de una, que es lo que se hace también en los camiones, ¿no? Y en otros vehículos pesados cuando se quiere aumentar mucho la carga y quieres conseguir más tracción. Entonces Williams pensó en hacer un coche de 6 ruedas con 2 ruedas gemelas traseras para cada lado y las ruedas de dirección las normales. Lo que pasa que las pruebas determinaron que lo que se ganaba en tracción se perdía en agilidad, porque realmente al conseguir tanta tracción, con solo las ruedas delanteras se quedaban bastante pequeñas y la dirección se volvía un poco pesada. Así que al final se descartó el sistema. Hubo más coches que probaron el mismo sistema de 6 ruedas. La FIA consiguió, la FISA, no hago nada más que decir la FIA, pero entonces era la FISA, lo tuvo en conocimiento y decidió prohibir los sistemas de 6 ruedas y decidió exigir que un Fórmula 1 solo podía tener 4 ruedas, una por cada lado de un eje. Y ya con estas pues llegamos al 82. El FW07, por cierto, ya termina su andadura con un bagaje que es muy interesante. 15 grandes premios ganados, 300 puntos y un campeonato de pilotos, el de Alan Jones, y 2 campeonatos de constructores, el del 81 y el del 1980. En el 82, Heath ya introduce un nuevo coche, que voy a enseñarte ahora a continuación, el FW08. Voy a enseñarte aquí la foto. Por cierto, para mí los coches de efecto suelo son los coches bastante bonitos en cuanto a aerodinámica se refiere, aunque es verdad que tienen su aquel, pero los coches de los años 80 a mí particularmente me parecen bastante bonitos. Este es Keke Rosberg, que a la postre fue campeón ese año, el famoso campeonato en el que solo ganó una carrera, pero como bien explica Charlie en el vídeo sobre Frank Williams, es que aquel año no hubo ningún piloto que ganara más de una carrera. Así que realmente Keke Rosberg hizo una verdadera muy buena temporada. Realmente Keke Rosberg, como se dice vulgarmente, se la sacó. Pero espero que no me cierre el canal. Voy a ver qué es lo que vais diciendo. Vale, ya se ha suscrito. Eso, una válvula 3/4, sí. Bueno, Steffi, espero que vaya bien las clases de inglés. Igualmente, te mando yo abrazo también para allá, para Argentina. Y gracias. Qué piloto había, Ismael. Vaya, joder, es que los años 80 es que fueron una locura. Lástima haber nacido yo tan tarde. El caso es que, ya digo, el FW8 Head introduce varias modificaciones. Como sabéis, en el año 1981 McLaren introduce el primer chasis compuesto
totalmente en composite de fibra de carbono. Tengo un vídeo en el que explico todo eso. Luego a ver si encuentro los links y os voy pasando. Entonces Head todavía no... Claro, era una tecnología bastante novedosa y no era tan fácil conseguir un buen chasis en fibra de carbono. Entonces Williams no estaba todavía con los recursos suficientes. Pero Head tiene una idea muy buena. Como he dicho, es un ingeniero muy inteligente y muy práctico. Decide introducir el chasis construido en aluminio, porque va a seguir siendo en aluminio, como siguió siendo también Ferrari en aluminio durante un poco tiempo más. Pero en este caso Head decide utilizar panal de nido de abeja. El panal de aluminio en nido de abeja, como su propio nombre indica, es aluminio que está en forma de nido de abeja. Bueno, es lo que se usa como núcleo del panel Sandwich Composite en fibra de carbono que se usa actualmente en la Fórmula 1. Bueno, pues ese núcleo es lo que decide usar Patrick Head para este coche, para el chasis de este coche, que le otorga mucha rigidez y una resistencia mayor al impacto. No es lo mismo que el McLaren de fibra de carbono, pero bueno, ya está en proyecto en todos los equipos empezar ya antes o después a introducir ese chasis en fibra de carbono. El coche, el FW08, es el favorito de Frank Derny. Era un coche súper eficiente aerodinámicamente, tan eficiente que llegaron a obtener una ratio teórica. La ratio práctica no creo que llegara a ese nivel, pero para un Fórmula 1 es impresionante que una ratio de lift drag, LL partido por D, digamos que es la ratio de carga generada con respecto a la resistencia que genera. Bueno, pues consiguieron una ratio teórica de 8:1, es decir, por cada 8 kilos de carga aerodinámica generada, 1 kilo de resistencia aerodinámica. Eso no lo consiguen ni siquiera los FIA WEC actuales. Los FIA WEC los últimos LMP1 estaban en torno al 5:1, si no recuerdo mal. Y estos coches, este coche concretamente llegó al 8:1. Para un Fórmula 1 eso es una auténtica barbaridad. Barbaridad. Y sinceramente, para mí, una verdadera maravilla. Ya digo que seguramente la ratio real no fuera 8:1, pero no creo que estuviera muy lejos de ello. Y de nuevo, como ves, en la generación del efecto suelo, que fue el último año, en 1982, en el que se podía usar el efecto suelo, un coche muy eficaz. En muchos circuitos no necesitaba usar el ala delantera para equilibrar aerodinámicamente el vehículo. Y además, si era necesario usar un ala delantera, normalmente estos coches colocaban pequeños perfiles aerodinámicos, pequeñitos, para compensar esa carga trasera. Porque al final en aerodinámica lo que te interesa siempre es compensar delantera con trasera. Por cierto, un detalle que no quiero que se me pase a explicaros del posicionamiento de los alerones, porque como luego cambió el diseño radicalmente llegado a un punto, quería buscar el coche. Bueno, os enseñé, sí, este me sirve también, aunque volvamos atrás. Como veis, en aquellos años de la locura del efecto suelo, las alas traseras, si veis, se colocaban bastante retrasadas con respecto al eje trasero. Y el pensamiento en aquellos años era que si yo coloco el ala trasera bastante más atrás del eje trasero, lo que consigo es separar aún más la generación de carga aerodinámica trasera, de esa fuerza trasera, separarla más de la succión delantera. Era una forma de generar, digamos, un momento de fuerza mayor en el ala trasera. Lo que pasa que aquellas alas traseras todavía no eran lo suficientemente eficaces como para que fuera una diferencia significativa con respecto a colocarla por encima del eje. Lo lógico en estos casos es que ese ala hubiera estado bastante más cerca del eje. Pero como el tema del difusor, etcétera, no era tan conocido, no se usaba de la misma manera que se usa hoy día, el ala trasera se colocaba bastante más atrás, simple y llanamente. Conforme ya se fue experimentando a partir del 82, que fue el último año de efecto suelo, cuando ya los coches pasaron a tener un fondo plano y a solo poder usar un pequeño difusor, fue cuando los ingenieros ya cambiaron estos diseños y colocaron las alas traseras más cerca del eje trasero, y casi encima del eje trasero, para poder compensar un poco esa diferencia entre la posición de la succión del difusor y de la generación de carga en el ala trasera.
Pero eso, ya digo, anteriormente pues se hacía este tipo de diseños precisamente para eso, para poder generar más, para poder generar un par de fuerza mayor y compensar esa distancia que había entre la zona donde se genera succión y la zona donde se genera la carga. Así que ya del año 82 te puedo decir, volviendo al coche del año 82, estoy buscando a Keke Rosberg, ¿dónde está? Aquí, que se me había perdido. Eh, volviendo al año 82, el coche utiliza el Ford Cosworth, llevado hasta los 515 caballos. Ya el Ford Cosworth, el DFV estaba llegando ya al límite de su capacidad y realmente ya era muy difícil mejorar, conseguir un caballo o dos era realmente difícil. La competencia turbo ya empieza a tener en torno a los 570, 575 caballos. La diferencia es bastante grande, aunque Keke Rosberg consigue el campeonato de pilotos, Williams no consigue el campeonato de constructores. Y el tema está en que, gracias precisamente a lo que te he dicho anteriormente, de que el coche era bastante eficiente aerodinámicamente, eh, el hecho de tener ese déficit de potencia le permitió, a pesar de ese déficit de potencia, le permitió poder luchar con los otros coches más potentes. Pero en circuitos donde la potencia era clave, el Williams sufría. Lo que sí tenía también a su favor el Williams era la fiabilidad del motor Cosworth. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego que Keke Rosberg fue capaz de conseguir podio tras podio que le permitió estar siempre ahí arriba y mantener esa primera posición. Voy a ver qué habéis dicho. Estás por aquí. Mi William del 92. Sí, pero yo creo que sí, que me da tiempo a llegar. Si no me diera tiempo, bueno, pues ya está. Pero de momento no llevamos una hora. ¿Que ¿De qué año soy? Pues soy del 82, precisamente de finales de ese mismo año. Por eso digo que, que nací un poco tarde para ver todas estas cosas. Pero bueno, siempre está la hemeroteca y puedes recurrir a ello. Y ya pues pasamos al año 1983, el FW08. Os recuerdo que en aquellos años era normal sacar un coche e ir haciéndole mejoras durante 1 o 2 años. Los coches podían estar participando el mismo coche en el Campeonato del Mundo hasta 3 años. E incluso podía haber equipos, digamos, de segundo orden que compraran los chasis que ya desechaban los equipos punteros. No es de extrañar en aquellos años, sobre todo finales de los 70 y principios de los 80, equipos que estaban al final de parrilla que compraban chasis a los equipos punteros, pero chasis de, a lo mejor de hace 1 o 2 años como poco. Entonces al final las prestaciones siempre eran muy diferentes. Ya en el año 83, como te acabo de decir, el último año con Cosworth ya de Williams, y el efecto suelo es prohibido por la FISA. Entonces ya los fondos, ya aparece el famoso fondo plano, que ya conocemos hoy todos, ese fondo plano con la famosa tabla que se coloca en la parte central del vehículo, y ya la FIA regula también la altura mínima al suelo y regula el tamaño, ya empieza a regular un poco el tamaño del difusor, aunque en aquellos años todavía el tamaño del difusor no se dejaba libertad al aerodinamicista para escoger, pero sí se precisaba en qué puntos podía o qué áreas tenía que cubrir ese difusor. En el año, vamos a ver si lo encuentro, aquí está. Ahora vais a ver el cambio radical que ocurrió en aquellos años. Al no haber efecto suelo, como veis, ya los coches cambian la fisonomía totalmente, radicalmente. Y lo primero que os llamará la atención es la diferencia con respecto al anterior en cuanto a la posición de los pontones, donde se colocan los radiadores para refrigerar el motor. Como veis, el diseño de Williams es parecido al que presentó Gordon Murray con el Brabham, pero el Brabham utilizó una filosofía aerodinámica mucho más vanguardista que la que utilizó Williams. Williams en este caso fue muy conservadora y el coche pasa sin pena ni gloria, sinceramente. Y el último año Cosworth, la verdad es que el coche, pues como veis, es bastante conservador. Era un coche además pelín pesado y las prestaciones no eran buenas, generaba mucho drag, hubo muchos problemas en el diseño del vehículo. La curiosidad simplemente que quería comentarte sobre el FW08C es que el primer Fórmula 1 que prueba Ayrton Senna en su vida fue precisamente este coche. Williams no pudo firmarle en ese momento porque
quedaron impresionados con el rendimiento del piloto brasileño, pero no pudieron firmar en ese momento. Tenían a Keke Rosberg y estoy intentando acordarme del otro piloto, que no lo tengo aquí apuntado, pero la pareja de pilotos que tenían la tenían firmada ya y cerrada, y no podían firmar al brasileño. Pero fue, ya digo, el primer coche de Fórmula 1 que pilotó Ayrton Senna en unas pruebas en Donington fue este coche, el FW08C, y quedaron realmente impresionados con las prestaciones del brasileño, y no volvería a pilotar un Williams hasta el año 1994. Así que eso, bueno, ya es más una curiosidad como dato simple, y ya no. Y ya pues, antes de empezar con la era Honda Turbo, que va del 1983 al 1987, voy a leer ya lo último que haya escrito Ismael. Ahora no estoy en ningún equipo de competición de monoplazas, pero sí he hecho algunas cosillas, más en rally y en otro tipo de cosas que en monoplazas, pero sí, alguna cosilla he hecho y tengo contacto. En el mundo de la competición sí tengo algún contacto que otro. Bueno, aparte de por mi estudio, los pocos conocimientos que pueda tener por mi estudio, textos, demás, y ya digo, y algunos contactos que he tenido también con el mundo de la competición. Bueno, empezamos ya la era turbo. En la última carrera, esto fue un contacto que tuvo Williams con los japoneses de Honda. Honda vuelve por fin a la Fórmula 1 con la era turbo, con un motor que al principio no empezó siendo muy competitivo, pero que sería la referencia al final de la era turbo. La última carrera del año 1983 debuta en la unión Williams-Honda. Realmente es poco reseñable lo que hicieron en el año 83, ya digo, entre que el coche no era bueno y generaba mucho drag, y luego aparte Honda no tenía un motor todavía muy tan bien puesto a punto como luego lo conseguiría, pues al principio la cosa empezó regular. El 1984 también fue un año malo. El FW09 era un coche que todavía generaba más drag que el 08, y el motor Honda tenía dos problemas competitivos. El primero era que la entrega de potencia era muy abrupta, muy brusca. Era un coche que pasaba de no entregar apenas potencia a de repente entregarlo todo. Entonces los pilotos no podían modular esa entrega con la suficiente rapidez, y al final pues eso te hace ser ineficiente. El motor además era poco fiable, y luego tenían el problema de la resistencia aerodinámica, que generaba un mal diseño. El FW09 realmente no fue un diseño competitivo. Así que se juntó todo y la temporada pues no fue realmente buena. Y ya pasamos al año 1985, que aquí ya sí, el FW10 fue... A ver si lo tengo por aquí, sí. El FW10 fue el primer diseño ya de Williams, concretamente y totalmente con un chasis en plástico reforzado con fibra de carbono, en panel composite. Este coche, el FW10, lleva el motor Honda, una época, el año 85, maravillosa, porque los turbos, la válvula wastegate del turbo se colocó, digamos que la FIA no regulaba el paso de esa válvula del turbo, de control del turbo. Entonces, como no había una brida, realmente los equipos decidieron llevar las presiones de turbo entre 5 y 5 bares y medio. El motor más potente de aquella época, y se sabe, fue el BMW M12 y su versión M13 posterior, que consiguió rondar o quedarse cerca de los 1500 caballos de potencia en modo clasificación. También es verdad que el BMW usaba una gasolina especial con un porcentaje mayor de tolueno, porque tampoco la FISA especificaba qué cantidad de tolueno, qué cantidad de... Solo indicaba que el índice RON debía estar en torno a los 102 RON, el índice del Research Octane Number, o el número de octanaje. No es que exigiera 102 como máximo, sino que decía que debe de estar, claro, ya sabemos que la normativa es incluso poniendo exijo esto y los ingenieros encuentran esa laguna, pues en este caso encontraron no una laguna, no, encontraron un auténtico pantano, porque ya digo que no era una exigencia propia, sino que no quedaba claro en el reglamento si el 102, el octanaje de 102 era el máximo, o si
yo podía superar el 102. Entonces BMW decidió jugársela y utilizar una gasolina con mayor contenido en tolueno. El tolueno es un disolvente que se usa en... Bueno, los pintores lo conocen bien. Y se usa también para aumentar el octanaje de la gasolina. Porque la gasolina que se obtiene de la refinería, lo que se denomina nafta muchas veces, esa nafta suele salir con un índice de octano de 70, rara vez sale cerca de 80. Y entonces se necesita aumentar ese octanaje para que no ocurra la autodetonación dentro del motor, dentro de la cámara de combustión. Cuanto mayor sea ese número de octano, mayor poder antidetonante tendrá la gasolina y por lo tanto mayor compresión puedo yo ejercer en mi motor. En el caso, ya digo, del BMW que os estaba hablando, se llegó a alcanzar casi los 1500 caballos de potencia. Realmente la cifra exacta no se conoce porque el dyno de BMW, el banco de pruebas de BMW, no era capaz de medir más de 1400 caballos. Entonces, realmente, ellos creen que se acercaba a los 1450, 1480. Por ahí tenía que moverse la cifra. Luego, en modo de carrera, claro, como no quieres reventar el motor, bajas mucho esa... Digamos que la presión de soplado del turbo la controla un poco más y la potencia pues se quedaba en torno a los 950 caballos, 900 caballos aproximadamente. En el caso del Honda, que estaba hablando, del Honda que motorizaba a este vehículo, al FW10, en modo clasificación era capaz de superar por poco los 1200 caballos. Y en modo de carrera, alrededor de los 900 caballos, 900, 910 caballos era la cifra en la que se movía. Cifras realmente comparables a las de la Fórmula 1 de hoy en día, incluso a la Fórmula 1 desde los años 2004-2005. El caso de Honda descubrieron ya después de 2 años, desde el 83, 84 y ya en el 85, decidieron usar turbos más pequeños. El turbo más pequeño, la turbina más pequeña, lo que consigue es que tenga menos inercia. Como tiene menos inercia, necesitas menos cantidad de gases o menos energía en los gases para que esa turbina ejerza fuerza. Así se consigue que el turbo sea... Bueno, o consigues dos cosas, ¿no? Con el turbo. La primera, que el turbo empiece a girar a mayores revoluciones a un régimen menor del motor, por lo tanto el motor se vuelve más progresivo. Y la segunda ventaja que consigue al reducir la inercia del turbo es el turbo lag, ese famoso del que se habla. Digamos que empieza a funcionar antes. Luego tiene una desventaja y es que el par motor se reduce también la gama de revoluciones a la que obtiene el par motor máximo. Digamos que lo corres un poco hacia las cifras más bajas. El motor se vuelve algo más elástico, pero ya no puedes revolucionar tanto tu motor. No puedes buscar más potencia. En el caso del motor BMW, por ejemplo, que era el motor Honda era un V6, pero el motor BMW era un 4 cilindros en línea. Y en el caso del BMW sí usaban un turbo bastante más grandote. Entonces, claro, el BMW tenía mayor lag que de estos motores. En carrera luego el BMW le costaba más. En clasificación era una verdadera bestia. Este coche, que lo reseño aquí, sí me he parado un poquito más a explicar. Primero porque es el primer chasis en fibra de carbono. Y segundo porque obtuvo 4 victorias en grandes premios y fue tercero en el campeonato de constructores. Después de 2 años malos, sobre todo el 84, pues Williams empieza otra vez a asomar un poco la patita. Además de que ya empiezan los famosos colores con Canon y los famosos colores amarillo y azul. A mí particularmente, no sé vosotros, pero a mí particularmente son colores que me gustan bastante. Y ya pues pasamos al año 1966. Y es un año clave en Williams, no solo en Williams, sino también en otro equipo, en Lotus. Pero concretamente, como aquí me estoy centrando en Williams, pues hablamos de Williams. Vamos a ver si encuentro el coche. Año 1986. Bueno, por cierto, esta es otra foto del FW10 que no os he enseñado antes. Esta foto de aquí. Un coche, como veis, pues muy típico de aquella era turbo, bastante sencillo. Y bueno, todavía las tomas de admisión de aire estaban en los laterales de la tapa de motor, por eso el arco antivuelco se ve perfectamente en el coche, ya digo, en aquellos años. Y luego otra cosa que, como os he explicado antes, ya al usar al obligar la FISA a usar el fondo plano, las alas traseras ya se colocan mucho más cercanas
ya se acerca mucho más a lo que es el eje trasero. Y el ala delantera ya se adelanta un poco más con respecto al eje delantero, al hipotético eje delantero. Eso se hace también por tema de equilibrio aerodinámico. Y repito, como siempre, es importante ya no solo la carga que se genere, sino también la succión y luego el equilibrio entre el ala trasera y la delantera, que no se genere mucho atrás y poco delante o mucho delante y poco atrás, porque entonces tenemos subviraje o sobreviraje y eso no es lo que quieres. Así que bueno, este coche a mí particularmente es un coche que me gusta bastante. A partir de aquí, de las líneas desde el FW10 hasta el FW14, las líneas y el FW15, las líneas de Williams me gustaban bastante. Y ese color amarillo y la publicidad de Canon. Bueno, pues pasamos ya al 11, que del 11 hay dos versiones. Dos versiones muy diferenciadas por dentro, muy poco diferenciadas por fuera. El FW11, es el monoplaza que debuta en el año 1986 y está diseñado para portar una suspensión de tipo pasivo. Ese amortiguador que te he enseñado al principio, el que tienen todos los monoplazas de Fórmula 1 que tenían en aquella época, excepto dos escuderías. Concretamente, Williams estaba trabajando ya en el sistema de suspensión activa, y Lotus, que Lotus fue el primer equipo de Fórmula 1 en presentar un sistema de suspensión activa en el año 1982. Si no recuerdo mal, después de la muerte de Colin Chapman. Pero ese dato sí tendría que comprobarlo. El sistema de suspensión activa se basaba en el mantenimiento de la altura del vehículo, pero no como el sistema hidroneumático del que te he hablado del año 80, del año 81, perdón, de Williams, o de Brabham, el sistema hidráulico. Un sistema de suspensión activa ya no tiene, digamos, el control del piloto, o necesitamos un control por computador. Y entonces Lotus inició sus trabajos en el año 82 y se basaba en una computadora de control, la cual tenía varios sensores de lectura. Esos sensores de lectura lo que leían eran las oscilaciones del muelle. Como te he dicho antes, cuando la rueda coge un bache, sube, baja, el muelle se comprime y se estira, se comprime y se estira. Bueno, pues esas oscilaciones los sensores eran capaces de medir si no recuerdo mal, entre 20 y 25 Hz. 20-25 Hz significa 20 o 25 veces por segundo. La frecuencia de oscilación rara vez llega a ese nivel. Tienes que pasar muy rápido y tiene que ser un piano. Entonces, con ese sistema era suficiente para medir esa frecuencia de oscilación. Una vez que se tenía ese dato, también a la computadora le entraba el dato de la presión de aire. Pero ¿cómo lo hago si no tengo? Entonces no se podía medir la presión dinámica. Bueno, pero tengo una sonda que se llama sonda Pitot. La sonda Pitot, que lo que mide es la velocidad relativa del aire. Con esa velocidad relativa yo puedo calcular la presión que hay realmente, la presión estática la presión estática de la zona donde está colocada la Pitot, y en función de esa presión estática actuar. Entonces, con esas dos lecturas, con la frecuencia del muelle y con la presión en la zona de la Pitot, el sistema, la computadora abría o cerraba válvulas y hacía que la suspensión fuera más dura o más blanda. Eso sí es un sistema de suspensión activa como tal. El sistema del año 81 de Williams, de la hidroneumática, o el sistema de Brabham hidráulico, no era una suspensión activa, no había un control por computador, había un control mecánico total de la situación. En el caso de Lotus, con el Lotus 92 ya no era, con el Lotus del 82, joder, estoy yo también. Con el Lotus del 82 ya no había ese sistema, sino que era un sistema ya controlado por computadora. Lo que pasa es que el sistema era muy complicado, la electrónica no estaba lo suficientemente avanzada, entonces se necesitaban con válvulas de paso hidroneumáticas, etcétera. Era complejo y muy pesado, y al final se decidió abandonar. Pero Williams sabía del sistema y conocía el sistema. Entonces Williams decide en el año 86 sacar este coche, el FW11, diseñado, repito, con un sistema de suspensión pasiva, un sistema usado por todos los Fórmula 1, con su amortiguador y muelle y sus regulaciones mecánicas, con el motor Honda RA de la serie 16, el primero de la serie 16, que es el RA 166E, el cual en carrera en el año 86 era capaz de dar en torno a los 1000 caballos de potencia, una auténtica salvajada.
y en clasificación ya rondaba los 1250 caballos. El año 86 además también es un año muy importante para Williams y sobre todo para Frank, porque es cuando en un accidente de tráfico volvían de Paul Ricard, si no recuerdo mal, Williams iba conduciendo y Peter Windsor iba sentado a su lado. Y esto repito que Carlos Barazal lo cuenta mucho mejor en su vídeo, pero os cuento así muy los pormenores muy por encima. Hubo un accidente, el coche volcó y Williams, bueno, pues sufrió daños en vértebras que le hicieron quedarse tetrapléjico. Sobrevivió casi de milagro, pero tuvo un tiempo que no pudo hacerse cargo de la escudería y Patrick Head fue el que se hizo cargo. El año 86 fue al final un desastre en cuanto a la gestión del piloto, porque Mansell y Piquet al final pues se pelearon entre ellos. Patrick Head no supo calmar o no pudo conseguir un equilibrio entre los dos pilotos y al final Alain Prost consigue el mundial de pilotos. Williams retiene el de constructores. Este coche era un coche realmente bueno, pero no tan bueno como llegaría a ser el siguiente. Y ahora ya pasamos ya al año 87 y las diferencias son muy sutiles, porque cuando veáis la imagen lo vais a comprobar. A ver, ¿dónde estás? Este es el Williams, el FW11B, la versión B. Como veis hay diferencias en cuanto al capó motor y en la parte delantera el morro se vuelve un poco más gordo con respecto al FW11 y eso es así porque tiene que albergar ahora un sistema de suspensión reactiva. ¿Y por qué se llamaba reactiva y no activa? Bueno, pues como dije hace un rato en el vídeo, esto es un tema legal. Lotus presentó el primer sistema de suspensión activa y lo patentó como Active Suspension System. Williams no podía patentarlo como Active Suspension System, entonces ¿qué se inventó? Reactive, ya está, simple y llanamente. Y por eso se llama suspensión reactiva, pero en realidad es el mismo sistema que el Lotus había patentado anteriormente. De hecho, Lotus en su modelo 99T monta el motor RA167E igual que Williams, pero claro, aquí hay unas diferencias. El sistema de Lotus posee una bomba con mayor capacidad y Lotus sí consigue, en cuanto a la suspensión activa, sí consigue un mantenimiento de la altura mucho mayor o, digamos, anular la función del muelle. Lo que pasa que hace que el sistema sea más complejo y pesado. Del orden, si no recuerdo mal, el Lotus 99 se acercaba casi a los 100 kilos más que el Williams FW11B. El FW11B no llega a anular la función del muelle. Es decir, el muelle siempre dentro de un orden va a estar más o menos presente en el sistema de suspensión reactiva de Williams. Pero a cambio, el peso del Williams FW11B es menor. Además, Patrick Head decide también, junto con los aerodinamicistas, hacer otro truco de magia, entre comillas, o digo entre comillas, muy entre comillas, porque no es un truco en realidad, pero deciden en este coche aumentar la distancia entre ejes. El coche va a ser algo menos ágil, pero como tiene menos peso que el Lotus 99T, consigue compensar ese pequeño déficit en agilidad con un menor peso. Entonces al final, al reducir un poco la inercia, este coche era más eficaz que el 99T. Aunque el 99T sí consiguió ganar con Senna, pero realmente las diferencias de prestaciones eran bastante significativas. Sobre todo en un año, el 87, en que la FISA por fin decide regular la presión de soplado del turbo y limitarla a 4 bares en clasificación. Las potencias bajan radicalmente. Este coche a duras penas llegaba a superar los 1000 caballos en clasificación, el motor. Ya el Honda se había convertido en una referencia en la categoría y en carrera el coche ya no era capaz de alcanzar los 900 caballos, ya estaba en torno a los 850-860 caballos. Estos son cifras oficiales, luego realmente habría que investigar. Si se investiga un poco seguramente salga algún caballo más, pero no tiene que estar muy lejos de lo que os estoy diciendo. En el año 87, ya digo, el coche, a diferencia del
de lo que voy a hablar ahora más tarde, este coche no nació como un coche específicamente para suspensión activa y eso también influye en el diseño. Como veis, el morro hubo que engordarlo, hubo una serie de modificaciones que perjudican un poco al diseño aerodinámico, pero bueno, con la ganancia era clara con la suspensión reactiva porque el coche realmente era capaz de mantener la altura libre al suelo siempre estable y por lo tanto las cargas que generan el alerón delantero y el trasero también son más estables dentro de lo que se puede considerar estable. En el año 88, es un año de transición, otra vez de nuevo, muy difícil porque la FISA decide prohibir los motores turbo, Honda se va de la Fórmula 1 y entonces Williams tiene que buscarse la vida con un motor Judd V8 de 3.500 centímetros cúbicos atmosféricos, como la normativa entonces permitía ya los motores atmosféricos de 3.500 centímetros cúbicos. No exigía la configuración, es decir, podía ser V8, V10, V12, pero sí exigía que fuera 3.500 centímetros cúbicos atmosféricos. El motor Judd es un motor, el V8, un motor pesado y un motor muy ineficiente. Da poca potencia, al final el FW12 era un coche aerodinámicamente bastante bueno, pero muy lento en recta. Era una evolución realmente lógica de este coche, pero muy lento, realmente lento. Así que en el 89 se utiliza una mula de prueba, el FW12B, que fue durante el 88 para probar el primer motor de Renault en su vuelta a la Fórmula 1. Renault dejó la Fórmula 1 en manos de Mecacron, fue la empresa que se encargó de repartir los motores Renault Turbo, y el tema está en que Renault vuelve a la Fórmula 1 en el año 89 con un motor atmosférico propiamente Renault, el RS1, 3.500 centímetros cúbicos V10, la configuración que decide usar Renault, al igual que Honda. Lo que pasa que se produce el debut de este coche, del FW12, pero el 12 en su versión B ya. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver, FW12. Este es el FW12 original. Este coche, como te he dicho, es una evolución lógica del FW11B. Como ves, ya es un morro más afilado. También han aumentado un poquito han afilado el morro, han aumentado un poco la longitud del mismo y han modificado los pontones. Ya como ves, se modifica también, debido a que el motor ya es atmosférico, se modifican también una serie de cosas en el capomotor, de manera que las entradas de aire ya no son las laterales que habías visto antes, porque ya no se necesita alimentar unos turbos. Y este coche, ya digo que el FW12 es un coche aerodinámicamente muy bueno, pero con un motor Judd muy ineficaz y muy mal. O sea, era, aunque en aquellos años quizá el motor que preparó, creo recordar, Mauro Forghieri con Lamborghini, ese motor era un auténtico desastre por el peso. Era un V12 que se le fue de la mano el peso y realmente hay verdaderas obras de arte en aquellos años. Pero bueno, te he dicho el 12B, que fue una mula de pruebas para el RS2. Este coche no llegó a debutar. Como ves, es el mismo que has visto anteriormente, prácticamente el mismo coche, el FW12. Simplemente que se cambió un poquito la configuración en la parte trasera, lo que es el anclaje del motor a la parte trasera, para poder albergar el motor RS1. Un 3.500 centímetros cúbicos V10 que era algo más largo que el motor Judd. El motor Judd, al ser un V8, conseguía compactar un poquito la longitud, aunque era un motor más alto. El motor Renault era un motor un poquito más bajo, pero más largo. Y en esta misma temporada, en el año 89, que Williams consigue ser subcampeona con el 12C, prácticamente lo usan casi toda la temporada, el FW12C, que tengo que tenerlo, no sé si lo tengo o no lo tengo, a ver, no lo tengo, bueno, pero ya te enseño el que fue el sucesor de estos coches, de los FW12. Este coche debuta casi al final de la temporada, el FW13. Tiene la curiosidad de ser el diseño del ingeniero argentino Enrique Scalabroni. Un diseño para Williams
como ves, bastante diferente a lo que era el diseño anterior del FW12B y el FW12. Un diseño más compacto, con una toma de aire muy curiosa en la parte superior, esa toma de aire del snorkel superior, del air intake, que es ovalada y bastante estrecha. También para conseguir una, digamos, para mejorar la aerodinámica del vehículo. Sobre todo, un detalle que ocurre normalmente con las tomas de aire es que el tema está en que el aire tú lo que quieres es que entre de la manera más natural y más eficaz posible, que no pierda mucha presión en la entrada para que, sobre todo al ser motores de aspiración natural o lo que es lo mismo, motores atmosféricos, que no haya pérdidas de presión en la entrada de aire superior para que el motor siempre tenga una buena alimentación de aire fresco. Si la entrada de aire no está bien diseñada o no es lo suficientemente eficaz, el aire puede empezar a perder presión y el motor perder algo de rendimiento, precisamente porque no entra todo el aire que tú quieres. El FW13, que como te he dicho, debuta casi al final de la temporada del 89. Williams es subcampeona de constructores en el año 89. Monta el FW13, monta el motor Renault RS1 alrededor de 650 caballos. Entonces el motor Honda daba algo más de 700 o 700 caballos aproximadamente. Así que había también una diferencia de rendimiento bastante significativa y de hecho por eso el McLaren MP44 y el McLaren MP45 se llevan de calle los campeonatos del 88 y del 89. Aunque bueno, la pelea entre Prost y Senna fue bastante interesante. En el 1990 el FW13B es el que se presenta, la versión siguiente a este coche. Por cierto, no te he dicho nada sobre el diseño el albergar esa suspensión delantera con esos bulbos colocados ahí para el push rod de la suspensión. Es porque en el diseño Scalabroni decide estrechar lo que es el morro del monoplaza para obtener una mejor, digamos, una mejor aerodinámica, un mejor un flujo menos distorsionado de aire hacia la parte trasera del vehículo. Y bastante interesante en ese sentido el diseño de esos bulbos para compactar más el frontal del vehículo. Ya sí voy a pasar al FW13B, que lo tengo que tener por aquí. El 13B, aquí lo tenemos. El 13B, como veis, es una evolución del 13. El motor Renault, el RS2 que monta, ya era la versión RS2, con 660 caballos a 13.000 revoluciones por minuto, frente a un Honda V10 de más de 700 caballos ya, a unas 13.500 revoluciones por minuto. Era un motor que subía mucho de vueltas ese Honda y conseguía bastante más potencia. Es verdad que el Renault era un motor que en cuanto a eficiencia era muy buena, pero le faltaba todavía potencia. Y hay una curiosidad con este coche, y es que Mansell pide un cambio de suspensión en este vehículo porque no le gustaba la dureza del mismo. Y decide Nigel Mansell, a mitad de temporada, al pasado el ecuador de la temporada, mejor dicho, deciden que le cambien la suspensión y que se la hagan algo más blanda para sentir mejor el coche. Y eso le ayuda bastante a Mansell. El caso es que ya digo, este diseño sirvió de base para ir probando luego ciertas cositas con respecto a Williams y para seguir mejorando los sistemas de suspensión activa. Y como ya llevamos casi hora y media de esto, ya me voy a quedar aquí. Sí, porque ya son las 7:25 y quiero luego centrarme muy mucho en los siguientes. Yo sé que Isma me va a decir, que cuéntame lo del FW14 y tal, pero ya llevamos hora y media casi hora y media de vídeo y no quiero realmente liarlo mucho aquí. Y además así, ¿no? Como dicen, se genera el hype o no sé qué más eso. Así que creo que ya lo voy a dejar aquí de momento. Y
creo que el miércoles o el jueves podré volver a hacer directo. Voy a ver si puede ser el miércoles. Y empezamos ya a partir de aquí, a partir del FW13. Y nada, si tenéis alguna pregunta al respecto de todo lo que he estado contando, que como aquí me he enrollado y he empezado a hablar de datos y datos y datos, si tenéis alguna pregunta que hacerme o tal, pues soy todo ojos en este caso. Voy a mirar a ver qué había estado escribiendo. Campeón con una victoria, pero piloto, sí, eso tal. A mí la decoración, ya digo, la decoración de Canon Williams a mí siempre me ha gustado. Y luego con los colores también, cuando ya Renault se incorporó, eso es totalmente mítico. Estaban pirateando el coche, pirata. Bueno, los equipos de Fórmula 1 están... en el contexto hay que entenderlo. Los ingenieros de Fórmula 1, muchos de ellos han estudiado en las mismas universidades. Aunque estén en equipos diferentes, tienen contacto y siempre tienen contacto permanente. Al final es normal que haya un trasvase de información de un equipo a otro. Eso es algo que no se puede controlar. Luego ya diferente es el plagio y otro tipo de consideraciones. Pero lo que es trasvase de información, no información sensible, pero sí de conceptos teóricos o de diseño, entre comillas, y luego también por simple observación en el paddock, pues al final todos los equipos pues terminan copiándose diseños y sistemas. Y repito, una cosa es la copia, lógico y normal, en ingeniería está a la orden del día, y otra cosa es el plagio, que el plagio ya estamos hablando de una cosa muy diferente. Así que, bueno, qué pena. Ya estoy esperando la del año 92. Ya, lo que pasa que ya estoy viendo es que ya son casi las 7:30 y todavía estoy resfriado y quiero conservar un poco de voz para esta noche, para el GPcast. Que luego me mata Carlos y como no hable. En una puta... había un puzzle gigante en mi casa con ese coche, desapareció en una mudanza. Pues una lástima, porque la verdad es que creo que... Bueno, creo no, sé, pero creo que os va a gustar mucho a partir de aquí en los siguientes coches de Williams de los que os voy a hablar. Aquí... Eso, muchas gracias a ti, Nacho, por haber estado aquí y gracias por los comentarios. De todo, ¿cuál técnicamente te gusta más? Pues Nacho, la pregunta me la haces de los que he estado hablando ahora mismo o de los que he estado hablando ahora mismo o de todos los Williams en general. De los que he estado hablando hasta ahora, el FW13 es bastante interesante el diseño y los 11, sobre todo el FW11. Para mí son Williams realmente muy buenos. Y luego, como curiosidad que os he contado antes, el FW el 08, con esa ratio tan impresionante, un coche de efecto suelo era más fácil conseguir esa ratio, pero un 8:1 de lift drag es bastante grande. Así que... Carlos sí, Carlos Barazal, Charlie. Ese es Charlie Isma. Es por... Es por picarte, dice. Bueno, pues ya digo, si tenéis alguna otra preguntilla y si no, pues voy dando ya por finalizado este directo. Y muchísimas gracias a los que habéis venido, habéis estado aquí en el directo soportando aquí a este tío feo aquí hablando y hablando y hablando. Y, y nada, para los que vayáis a escuchar GPcast ahora dentro de un rato, pues mira, sí, ahora que me acabas de decir eso, Isma, una raid a Sergio, pues mira, os voy a hacer una raid. Creo que puedo hacerla desde aquí. A ver, ¿cómo era esto? Tarito tiaro. Bueno, y si no, a lo mejor lo puedo intentar desde aquí también. Porque como no me aprendí al final los comandos, me dijeron, pero lo intenté utilizar, pero al final dije yo, joder,
Digo, pues se ve que o debo ser muy torpe o yo qué sé. Bueno, pues vamos a iniciar una raid. Sí, os voy a iniciar ya una raid a Sergio y yo ya prácticamente pues me despido de vosotros. Repito que muchísimas gracias por haber estado conmigo y ahora os dejo con el señor PNZ y que disfrutéis de su análisis siempre ácidos, pero para mí personalmente muy bueno. Así que inicio la raid. Esto ya no sé lo que tardará en hacerse, así que ya os dejo tranquilamente con Marche. Y esto, vale. No sé si está hecha ya la raid o no. Y repito que muchísimas gracias. Que vale, creo que hay que darle aquí ahora. Y chao.